Los mandamientos, segunda parte. Hola, buenas tardes hermanos, bienvenidos sean a este tema nuevo, continuación del de la semana anterior. Mi nombre, como ustedes saben, es Ana Victoria Arteaga Camacho. Pertenezco a la pequeña comunidad de Rosa Mística dentro del sector Santa Cruz Nieto. Como ustedes saben, nuestro párroco está muy al pendiente de ustedes, les manda un cordial saludo y asimismo agradece mucho su perseverancia. Agradecemos que estén aquí nuevamente una semana más con nosotros. Como ustedes ya lo han visto, a lo largo de estas semanas siempre iniciamos con nuestra oración inicial, es decir, con nuestra invocación al Espíritu Santo. Para ello les voy a pedir que lo que sea que estén haciendo, pues vamos a dejarlo, vamos a disponernos a empezar a estar en un clima de oración. Espero que ya estén en este momento viendo su tema, tranquilos, que ya hayan llegado de trabajar, de hacer sus pendientes que tenían en el día. Vamos a ponernos en manos de Dios. Iniciamos pues nuestra oración invocando a la Santísima Trinidad. Decimos todos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que nos ilumine. En esta bendita tarde, Espíritu Santo, nos ponemos en tu presencia. Te alabamos y te bendecimos por todo lo bueno que eres y lo bueno que haces en medio de nosotros. Queremos pedir que te manifiestes en nuestra vida, en medio de nuestra familia. Que el día de hoy, Señor, nos abras el entendimiento en este ratito para poder comprender lo que tú nos quieres enseñar. Es algo que quizás ya sabíamos, Señor, pero hemos ido olvidándolo con el paso de los años. Pedimos que tu presencia esté en medio de nosotros, que esté en nuestro trabajo, en nuestros proyectos, en donde quiera que estamos. Te alabamos y te bendecimos, Espíritu Santo, y ponemos en tus benditas manos nuestro tema. Como catequista, pido que te derrames para que yo sepa qué decir, cómo decirlo, para que pueda transmitir lo que tú quieres, que estos siervos tuyos escuchen y aprendan de ti. Por ello, Señor, por sus familias, por sus hijos, por sus ahijados, te pido que sigas derramando tus gracias y tus dones, tus carismas en medio de ellos. Acompáñanos en este día, acompáñanos en el resto de nuestra semana, Señor. No permitas que nos alejemos de ti, sino que al contrario, cada día vayamos acercándonos más a ti, buscando esa perfección que solo tú nos puedes dar. Bendito y alabado seas por siempre, Espíritu Santo. Acompáñanos en esta tarde, acompáñanos con tu presencia, ilumínanos. Gracias por todo lo bueno que haces, gracias por todo tu amor. Asimismo, pues vamos a hacer un cantito al Espíritu Santo. El día de hoy pues vamos a cantar, no sé si lo conozcan, pero si lo conocen pues vamos a ponernos en presencia de Dios con este canto al Espíritu Santo. Ven, Santo Espíritu, ven, fuego de Dios, enciende en mí tu fuego de amor y forma en mí
conocer más de ti. Acompáñanos, ilumínanos, llénanos de ti, Espíritu Santo. No nos dejes nunca de tu mano. Haznos dóciles a tus inspiraciones. Recuerda en nosotros aquello que hemos recibido a lo largo de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, Señor. Recuerda en nosotros tus mandamientos, esos mandamientos de la ley de Dios que cada día nos van haciendo más agradables a ti. Enséñanos a ser santos, Señor, como tú eres santo. Hazme santo. Y así pues, iniciamos nuestro tema en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tratar de recordar un poco respecto de nuestro tema que veíamos la semana pasada. En esta primer sesión comenzamos a ver los primeros 5 mandamientos de la ley de Dios y nuestra hermana catequista nos explicaba lo que se refería a cada uno de ellos. Ahora la pregunta es, ¿qué tal nos fue con las preguntas de la actividad? ¿Cómo vamos con el cumplimiento de los mandamientos sin verlos como una carga? Comenzamos con el 6º mandamiento que dice, no cometerás actos impuros. Este 6º mandamiento tiene mucho que ver con el respeto a cada persona como ser sexuado, reconociendo su valor y su dignidad. Dios nos creó como hombres, como mujeres, y ya sabemos a nuestra edad que somos distintos. En cuanto a nuestro cuerpo, en cuanto a nuestros órganos reproductivos, tenemos diferencias, tenemos formas incluso de pensar diferentes. Este 6º mandamiento va muy ligado con el tema de la sexualidad. Yo sé que muchos de nosotros tenemos tabús, tenemos todavía la educación a como era antes, una educación en donde no se hablaba mucho de la sexualidad, no se hablaba mucho de las relaciones sexuales, no se hablaba de temas tan controvertidos y siempre era algo que se guardaba mucho. Al día de hoy en nuestra sociedad pues podemos reconocer que hemos avanzado en ese aspecto, pero que también hemos excedido un poco ese respeto. Como nos dice aquí, es no cometer actos impuros. ¿A qué se refieren los actos impuros? Los actos impuros tienen que ver directamente con la sexualidad mía y con la sexualidad de mi prójimo, es decir, los que me rodean. En este 6º mandamiento habla mucho sobre el hacer, el cometer actos impuros. Pueden ser contra mí misma o puede ser contra otras personas. En este 6º mandamiento va también muy ligado con el pecado de la lujuria, el pecado capital, como ustedes lo saben. La lujuria tiene también mucho que ver con la sexualidad, sensualidad. ¿Qué pasamos por alto? Bueno, que este 6º mandamiento también toca el tema de la masturbación. ¿Por qué? Aunque es un tema del que casi nadie quiere hablar, sabemos que ese cometer actos impuros tiene mucho que ver con, como lo decíamos en un inicio, contra mí mismo o contra los demás.
Algo que también hemos pasado mucho por alto son cuando somos jóvenes y los adolescentes ahorita también de acuerdo a la educación que se da en las escuelas, incluso en las primarias, secundarias, es el tema de las relaciones sexuales. En las escuelas pues lo manejan de manera muy abierta, no lo prohíben, al contrario, promueven el uso de anticonceptivos, pero no están tocando un tema que es especial en cuanto a las relaciones sexuales previas al matrimonio, que es lo que se conoce también como la fornicación, es decir, tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Muchos temas que también son muy controversiales ahorita en nuestra sociedad: la pornografía, la prostitución, la violación, la infidelidad que se vive entre parejas. Si se dan cuenta, pues prácticamente este sexto mandamiento va muy ligado a la sexualidad. Más adelante en la actividad les voy a hablar sobre la castidad. Prácticamente es la castidad, nos va a ayudar mucho para evitar el cometer actos impuros, no porque ya estemos casados, no porque ya estemos grandes, tengamos hijos, no significa que no podamos caer en este sexto mandamiento. ¿Por qué? Pues porque muchas veces también nos hemos dejado llevar contra los malos deseos la virtud de la pureza. Es decir, nosotros participamos de actos impuros también en la infidelidad o al momento de leer libros, de ver películas que nos conllevan a pecar. Quizás no de pensamiento, pero quizás no de acción, pero sí de pensamiento. Otro punto dentro de estas acciones impuras es qué tanto lo hacemos. Si son personas del mismo o de distinto sexo, si nosotros hemos hecho algo para impedir esos actos impuros. El séptimo mandamiento dice: no robarás. Este séptimo mandamiento se refiere a practicar la justicia y respetar los bienes de otras personas. La prohibición de robar supone el derecho de alguien a poseer algo. Ahora nosotros, todos y cada uno de nosotros, tenemos el derecho de poseer bienes. De acuerdo a nuestras necesidades, pues podemos adquirirlos. Con nuestro trabajo ganamos el dinero para poder comprar aquellos bienes tangibles o intangibles y podemos decir que son de nuestra propiedad. Podríamos decir, bueno, yo no he robado, no asalto un banco, no he asaltado un banco, no he robado objetos que no sean míos, no he hecho nada indebido respecto al robo. Pero yo les preguntaría, ¿nada más el robo implica algo físico? La respuesta es no. El robar también tiene mucho que ver con el tema de la posesión de bienes físicos, tangibles o intangibles. El robar también tiene mucho que ver con el retener las cosas que no son mías. Para ello les voy a hacer algunas preguntas que los pueden ayudar a identificar cómo muchas veces sí hemos cometido este pecado, hemos ultrajado este séptimo mandamiento. Pregúntense, ¿retengo lo ajeno contra la voluntad de su dueño? El robar no significa quitar las cosas y quedármelas yo, pero también implica el que pido algo prestado y me tomo muchísimo tiempo para regresarlo.
Digo, ¿lo vamos a regresar? Sí, quizás sí, pero lo estoy reteniendo, sabiendo que a lo mejor ese alguien que me lo prestó lo necesita. Digamos que estamos robando ese tiempo, ese objeto que fue prestado para nosotros y en vez de regresarlo inmediatamente después de su uso, lo retenemos contra la voluntad de su dueño. Uh-huh. También hemos hecho daño de algún modo a los bienes ajenos. Podemos decir, bueno, yo no he robado, pero ¿qué crees? Un día le pegué con mi carro a otro carro y me fui sin pagar el daño. Esto también es un robo, porque dañamos el bien ajeno y no restituimos ese daño. Aquellos que tienen alguna tienda, algún negocio, podríamos preguntarnos, ¿he engañado cobrando más de lo debido? ¿Hemos reparado el daño causado o tenemos la intención de reparar ese daño? ¿He gastado más de lo que me permite mi posición? ¿Por qué? Porque también al momento de que yo estoy gastando más de lo que gano, también estoy robando y no a mí. Estoy robando a mi proveedor, al que me lo provee, que es Dios nuestro Señor providente. Estamos gastando algo que todavía no merecemos. ¿He cumplido debidamente con mi trabajo, ganándome el sueldo que me corresponde? En esta pregunta yo les quiero preguntar o quiero hacer que hagan memoria. Nosotros por ley debemos trabajar esas 8 horas diarias. Muchas veces, a veces son 9, son 10 horas. Pero yo les pregunto, ¿esas 10 horas son de trabajo incansable? El hecho de que yo también me descuide en pláticas, en chismes con mis compañeros de trabajo, que me desconcentre con las redes sociales, con el celular y no haga el trabajo que corresponde de acuerdo a mi salario, también es una forma de un robo. Hablábamos al principio, no solo son los bienes tangibles, sino también los intangibles. ¿He dejado de dar lo conveniente para ayudar a la iglesia? ¿Hago limosna de acuerdo a mi posición económica? ¿He llevado con sentido cristiano la carencia de cosas superfluas o incluso necesarias? ¿Qué pasa cuando compramos cosas innecesarias? A lo mejor ese dinero bien se pudo haber usado en algo de más provecho para, no solo para mí, sino para mi familia. Ese dinero, ustedes lo saben y más adelante lo podremos revisar directamente con nuestros catequistas. ¿Qué es el diezmo? Es ese 10% que me corresponde a mí dar para sostener las necesidades de mi iglesia. Ahora, otra pregunta que también nos puede ayudar. ¿Retenemos o retrasamos indebidamente el pago de algún sueldo, de algún salario a nuestros trabajadores? ¿Cumplimos con nuestros deberes sociales, por ejemplo, con el pago de los seguros sociales? ¿Pagamos nuestros impuestos a tiempo? Todas estas preguntas nos van a hacer pensar que realmente ese robo no tiene necesariamente que ser de algo físico, sino que también puede ser de algo intangible. El 8º mandamiento dice, no levantarás falsos testimonios ni mentirás. Este 8º mandamiento va muy enfocado a hablar siempre con la verdad, cuidando la reputación de los demás. ¿Por qué hablar con la verdad? Porque lo contrario a la verdad es la mentira. Nos dice también una parte en
en la palabra de Dios. Tú no jures cuando hablamos de jurar en el nombre de Dios en vano. Decía, simplemente di sí cuando sea sí y no cuando es no. Aquí nos podríamos nosotros preguntar, ¿mentimos habitualmente porque son cosas de poca importancia? También hay otro dicho, ¿no? Que dice, bueno, es una mentirita blanca, ¿no? Sea blanca, sea gris, sea negra, no deja de ser una mentira. ¿Hemos calumniado a los demás de algo que no era verdadero? ¿Hemos reparado esas calumnias que hemos hecho de los demás? ¿Hemos hecho juicios temerarios contra el prójimo? ¿Hemos revelado secretos importantes de alguna otra persona, descubriéndolos sin justa causa? ¿Hemos reparado ese daño que causamos al revelar esos secretos? Muchas veces también hablamos mal de otros por frivolidad, hablamos mal de otros por envidia o simplemente porque estamos de mal humor. Muchas veces hablamos mal de los demás, no solo de personas, sino también de instituciones. Y un ejemplo de institución es la iglesia, con el único fundamento de que me contaron o de me dijeron o escuché, pero nunca hemos revisado que realmente sea cierto y lo que hacemos es solamente murmurar en contra de los demás. Si se dan cuenta, este 8º mandamiento tiene mucho que ver mi relación para con mi prójimo, es decir, debo de siempre guardar esa calma, esa paciencia. Si estoy de mal humor, mejor evitar hablar porque sabemos que estando de mal humor, estando enojados, solo salen de nuestra boca palabras que hieren a los demás. E incluso cuando estamos enojados en algún momento podemos lastimar diciendo cosas que a lo mejor sabemos y que usamos a nuestro favor para herir a nuestros semejantes. Siempre hay que cuidar el bien de las demás personas. Si escuchamos algún chisme, escucharlo, pero callarlo, no difundirlo. O si sabemos de que están hablando de una persona y a mí me consta que no es cierto, también es mi deber, mi obligación, corregir y decir, ¿sabes qué? No es cierto lo que dices por esto y por esto. Ahí estoy cuidando de la reputación de los demás. 9º mandamiento. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Este 9º mandamiento va muy de la mano con el 6º, que es el cometer actos impuros. Si se dan cuenta, en el 6º mandamiento nos está hablando sobre el hacer. En este 9º mandamiento se refiere más a detalle en el consentir, es decir, no lo hagas, pero también ni siquiera lo pienses. Este 9º mandamiento va muy de la mano con el practicar la castidad y nuevamente volvemos a tocar el tema o la palabra castidad, la pureza de corazón, de intención y de mirada. En este 9º mandamiento nos habla mucho sobre los pensamientos y los deseos. Cuando nos está diciendo no los consientas, es decir, ni siquiera permitas que lleguen a tu corazón esos pensamientos impuros, esos deseos. Muchas veces cuando tenemos tiempo de sobra o incluso sin tener tiempo, nos entretenemos con esos pensamientos o con esos recuerdos que son deshonestos. Muchas veces traemos a la memoria pensamientos o situaciones que
atentaron contra la virtud de la pureza. No importa que no estén puestos por obra, con el simple hecho de haber consentido en nuestro corazón ese pensamiento, ese deseo impuro, estamos cometiendo ese pecado. Aquí ponemos mucho el tema de el consentir pensamientos ni deseos impuros. Y muchas veces suele pasar que nos podamos cachar teniendo esos pensamientos o esos deseos impuros, pero nos podemos corregir. También incluso está en nuestras manos para evitar estos pensamientos y estos deseos, pues evitar toda clase de visiones, de lecturas, de situaciones que nos pongan en ese contexto. Es decir, si yo escucho de una película que tiene escenas de relaciones, si yo sé que voy a leer un libro y me va a llevar a tener pensamientos y deseos impuros, ahorita con nuestras redes sociales ustedes ven que tenemos a la mano 1001 videos, sonidos que nos llevan mucho al tema de la pornografía. Debemos evitarlo. Este 9º mandamiento nos invita a evitar incluso los pensamientos, los deseos, evitarlos a toda costa, buscar siempre la pureza de nuestro corazón, de intención, es decir, cuando nosotros cometemos un pecado, antes de cometerlo, ya lo hemos pensado, ya lo hemos planeado, ya está en nuestro corazón en nuestro corazón el deseo de hacer ese mal. 10º mandamiento: no codiciarás los bienes ajenos. Este 10º mandamiento habla mucho sobre la codicia. ¿Qué es la codicia? La codicia es el deseo de tener y de poseer muchas cosas, muchos bienes físicos, materiales, para sentirnos mejor. Este 10º mandamiento nos invita también a ser generosos, a compartir nuestros propios bienes y riquezas con aquellos que más lo necesitan. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos ahorita en nuestra sociedad? En nuestra sociedad pues nos están inculcando mucho el tema del poseer. Si tú tienes un trabajo, eres feliz. Si tienes una casa, vas a ser más feliz. Y ya teniendo la casa te dicen, ahora debes de tener un carro para que seas feliz. Ya tenemos la casa, tenemos el trabajo, tenemos el carro y seguimos siendo infelices porque no estamos llenando ese deseo de estar en buena relación con Dios, sino que nada más estamos llenando el deseo de poseer los bienes físicos, los bienes materiales. Este 10º mandamiento también nos ayuda mucho a empezar a ser compartidos para con los demás. Este compartir lo vemos y por eso les ponía el ejemplo de los niños. Los niños cuando son pequeños tienden mucho a querer, a no compartir sus juguetes o sus bienes con los demás. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros como adultos pues ya tenemos otra visión distinta de la vida. Sabemos que también es una obligación como fieles cristianos el ayudar a los demás, a quien lo necesita, el apoyar, el compartir aquello que hemos logrado con nuestro trabajo para con aquellos que lo necesitan. Este 10º mandamiento nos ayuda también a ser generosos, no solo conmigo, sino también para con los demás.
como parte de nuestra actividad final, ahora que ya hemos visto prácticamente los 10 mandamientos, si se dan cuenta esta segunda parte en donde vimos los mandamientos del 6º al 10º, nos hablaba mucho respecto al tema de la persona y su relación con los demás. Y hablábamos y tocamos mucho una palabra que es la castidad. Por tanto, como actividad, como tarea para hacer personalmente ahí en su casa, es investigar el significado de esta palabra, de la palabra castidad. Y una vez investigando ese significado, debemos formar nuestra propia definición que aplique a mi vida, es decir, a mi persona. Segundo, la siguiente actividad será anotar en la caja de comentarios de este video su asistencia y la de que visualizaron bien este tema de forma completa. Ahí nos vamos a dar cuenta si realmente pusieron atención, si estaban presentes en nuestro tema. Y finalmente, yo les pido de manera con caridad, les pido que se tomen un tiempo. Sé que ahorita con los hijos, con sus tareas, con sus trabajos, muchas veces tenemos muchas actividades pendientes, pero les pediría que se tomen un tiempo para hacer su examen de conciencia de una manera profunda, que acudan al sacramento de la reconciliación cuanto antes les sea posible. Ahorita que ya vimos a qué se refiere cada uno de estos mandamientos, quizás ya lo sabíamos, algunos quizás recordaron, pero también hubo muchas cosas que no conocíamos y que nos ayudarán a hacer un mejor examen de conciencia. Pues entonces la invitación es a que se acerquen al sacramento de la reconciliación, es decir, a la confesión. Les pido que reflexionemos la siguiente frase, que está hecha por San Agustín. ¿Queréis alabar a Dios? Vivid de acuerdo con lo que pronuncian vuestros labios. Vosotros mismos seréis la mejor alabanza que podáis tributarle, si es buena vuestra conducta. Bueno, eso se las dejo como reflexión para que los vean ustedes de forma personal. Finalmente, y ya para terminar, pues vamos a leer una lectura del Santo Evangelio de según San Juan, en el capítulo 15, versículos del 9 al 11. Les voy a dar un tiempecito para que busquen su Biblia, para que la tengan a la mano y busquen esta cita. Es Juan 15, del 9 al 11. Decimos todos: habla, Señor, que tu siervo escucha. Como el Padre me amó, también yo os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor. Hacemos todos esta oración de forma personal. La seguimos quizás con nuestra mente, con nuestro pensamiento. Gracias, Señor, por tu amor y gracias por dejarme indicado con tus mandamientos el camino que debo seguir para agradarte y para llegar al cielo que me tienes preparado. Ayúdame a poner amor en todo lo que hago, incluso en las cosas más pequeñas de cada día. Señor, quiero siempre cumplir tus mandamientos para permanecer en tu amor, que es fuente del verdadero gozo. Amén. Terminamos pues nuestro tema en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les agradezco mucho y espero que hagan su tarea. Un saludo y que pasen buena tarde.